Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 11. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo, sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Esta es palabra de Dios. Así que te invito a abrir tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a estar mirando juntos los versículos del 3 al 11. Pero antes de mirar el pasaje, pensaba, cuando tenía como 16 años, buscaba en ese tiempo comprar ropa de ciertas marcas especiales. Bueno, algunos dirán que esa etapa no la he superado todavía, pero no vamos a hablar de ese tema. Pero en ese tiempo buscaba ropa de ciertas marcas especiales. Porque eso tenía que ver con la juventud, marcaba tu identidad y todo ese tipo de cosas. Cosas como los zapatos Pluma, no sé, y otras marcas más. El problema es que habían también en ese tiempo muchas imitaciones de estas marcas famosas y de estas marcas importantes. Recuerdo que había esta marca de chalecos Penguin que tenían un pingüino bordado en el pecho. Pero estaban las imitaciones que también tenían un pájaro bordado y que parecía más gaviota que pingüino. En fin, había muchas de este tipo de marcas y de este tipo de ropa y a mí me importaban mucho. En un momento me dieron el dato de que podía comprar pantalones Levi's de segunda selección. Eso era bastante barato, así que me gustó la idea, pero le pregunté a un amigo, ¿cómo sé que son verdaderos, que son originales, que son realmente originales y no una imitación? Y este amigo me dio el dato preciso para saber si un pantalón Levi's era original o no. Me dijo, mírale los broches de los bolsillos delanteros. Porque ninguna imitación va a poner broches con la marca Levi's, broches pequeños con la marca Levi's en los bolsillos delanteros. Perfecto. Esa fue la forma en que pude saber si eran originales o no. La pregunta es, ¿existirán imitaciones de cristianos? ¿Existirán cristianos no auténticos, no originales? ¿Cómo se puede saber si un cristiano es verdaderamente auténtico y no una copia barata de lo que es un cristiano? ¿Habrá una marca que indicará que realmente se es auténtico? ¿Una marca que es posible observar? De eso va a estar hablando Juan en este pasaje. De cuáles son los broches de autenticidad que debemos observar en nuestra vida para poder identificar que realmente somos cristianos. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos este domingo, de esta forma virtual, poder reunirnos, Señor, para alabarte, para darte gracias por lo bueno que eres con nosotros, para pedirte por nuestras necesidades y especialmente para escuchar tu voz. Queremos que hoy día tu palabra hable
clara, directamente a nuestras vidas. Que transformes nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Y de esa manera podamos alabarte en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida. Dirígenos, Señor, que tu Espíritu Santo opere poderosamente en nosotros al acercarnos a este texto. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar mirando entonces este pasaje del capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 3 en adelante. Y recordemos que Juan está escribiendo a una iglesia que está siendo atacada por falsos maestros. Ellos decían que es posible ser cristiano sin importar el comportamiento que tengas. Que podías vivir una vida de libertinaje sin que eso afectara tu relación con Dios. Pero Juan dirá que eso no es verdad. Que el pecado es real y es muy serio y que no debe ser tomado a la ligera. Por eso, siguiendo con este argumento, ahora nos lleva a pensar en cuáles son las marcas o cuál es la marca de autenticidad de un verdadero cristiano. Y así comienza este pasaje, versículo 3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Posiblemente algunos de estos falsos maestros se jactaban de conocer a Dios. No solo de saber de la existencia de Dios, sino que en este contexto, en la idea de conocer a Dios, está hablando de una relación con Él, de tener comunión con Él. Entonces la pregunta de Juan es, ¿cómo sabemos que tenemos comunión con Dios? ¿Cómo sabemos que tenemos conocimiento de Dios, que estamos en una relación íntima con Dios? Y la respuesta de Él y de toda la Biblia es que la obediencia a su voluntad es la marca de autenticidad. Hoy día muchos podrían preguntarse, ¿cómo sé que soy un verdadero cristiano? No he tenido ninguna experiencia sobrenatural, no siento nada especial. ¿Qué hace la diferencia en mi vida respecto a quienes no son parte del pueblo de Dios? La respuesta que Juan nos dará es que la obediencia a sus mandamientos es lo que hace la diferencia. Obediencia es la marca de autenticidad. Pero aclaremos unas cosas que Juan no está diciendo en este pasaje. Porque no está diciendo que la obediencia es la manera de llegar a conocer a Dios. No nos ganamos la comunión con Dios por medio de nuestra obediencia a Él. La obediencia aquí y en toda la Biblia es la consecuencia de conocerle. Podemos obedecer porque ya tenemos comunión con Él por gracia. Quienes han puesto su confianza en Jesús, quienes se han vuelto a Él en fe y arrepentimiento, quienes han entendido lo que Él hizo por ellos en la cruz y han aceptado su sacrificio como el pago por sus propios pecados, quienes han entendido que Jesús es el único camino por medio del cual podemos tener comunión con Dios, son aquellos que pueden vivir para Él. La salvación es por gracia, no por obras. Pero aquellos que han recibido la salvación por gracia son quienes han sido capacitados para responder en obediencia a Dios. Por eso la obediencia es la marca de autenticidad. Por otro lado, Juan tampoco está hablando de una obediencia perfecta, de una obediencia completa. En el contexto ya nos ha dicho que quien no reconoce el pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Y llama a los creyentes a ir a Dios confesando nuestros pecados y encontrar en Él, en Dios, un Padre fiel y justo que nos perdona en Cristo. Por lo tanto, no está hablando de obediencia perfecta como una señal de autenticidad. Está hablando de la intención de obedecer. Está hablando del deseo interno de hacer su voluntad. La marca de autenticidad de un verdadero creyente es este deseo interno que el Espíritu Santo produce en nosotros de querer cumplir con toda la voluntad de Dios.
Esta es la marca de un verdadero creyente. Esta es la marca de autenticidad de un verdadero cristiano. Obedecer sus mandamientos. Pero Juan quiere profundizar más en esto. Y para esto va a usar 3 declaraciones posibles. Declaraciones verbales que probablemente en aquel tiempo se hacían. Declaraciones que, dice Juan, no tienen mucho valor si no van acompañadas de acciones concretas, de obediencia a Dios. Que no basta con buenas palabras. Para ser un verdadero hijo de Dios, hay que buscar someterse a Él y a su voluntad. Esto lo encontramos en 3 versículos de este pasaje, versículos 4, 6 y 9. Donde encontramos estas 3 declaraciones y las 3 comienzan de la misma manera. El que afirma. Mira, vamos con la primera, versículo 4. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Vuelve a recalcar Juan que la comunión, quien dice tener comunión con Dios y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Está viviendo una mentira. Está engañando a otros y se está engañando a sí mismo. Porque la obediencia surge naturalmente de quien ha recibido el amor de Dios. Verso 5. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Solo quienes han recibido el amor de Dios pueden decir, yo le conozco. Quienes son amados por Dios pueden responder ante Él en amor, amándole y por lo mismo obedeciéndole. La obediencia en la Biblia siempre es vista como el producto natural del amor. Eso es lo que Dios espera. La obediencia sin amor es descrito en la Biblia como hipocresía. Era esto lo que Jesús condenaba de los líderes religiosos de su época. Hacen todo lo correcto, pero su corazón está lejos de Dios y por lo tanto son hipócritas. Solo quienes han recibido y gozado del amor de Dios revelado en Cristo, solo quienes han recibido salvación que viene por medio de este amor mostrado en Cristo, pueden y desean responder ante este amor amando a Dios. Y producto de este amor buscarán obedecer sus mandatos, obedecer su palabra. Pero Juan sigue. Y está la otra afirmación, verso 6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Yo creo que Juan quiere ser muy específico en esto. Porque aunque la obediencia es a toda la palabra de Dios, algunos quizás necesiten mayor claridad, mayor dirección en esto. Quizás necesitan un ejemplo. Así que Juan les dirá, el ejemplo es Jesús mismo. El modelo de obediencia suprema es Jesús. ¿Quieres saber de qué obediencia está hablando Dios como la muestra de autenticidad? Mira a Jesús. Mira su vida. Mira su comportamiento. Mira cómo se relacionó con el Padre y cómo se relacionó con otros. Una vez vino a Jesús alguien para saber cuál era el mandamiento más importante. Y ante esta pregunta Jesús le respondió que la ley se resumía, toda la ley de Dios se resumía en 2 mandamientos. En Mateo 22 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley de Dios, dice Jesús, se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Toda la ley, dice Jesús, se resume en amor. Y Jesús es el ejemplo por excelencia de lo que implican estos amores en la vida de una persona. La obediencia que Dios espera de su pueblo
es aquella que nace del amor por Él y por otros. Es aquella que es producto del amor recibido de parte de Dios por cada uno de nosotros. Pero Juan sigue, versos 7 y 8. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Juan habla de obediencia como un mandamiento antiguo. Obediencia a un mandamiento antiguo y a un mandamiento nuevo a la vez. Es el mismo mandamiento, antiguo y nuevo a la vez. Es antiguo porque estaba anunciado desde el comienzo. Estaba anunciado desde el comienzo incluso en toda la Biblia. Pero a la vez es nuevo, pues Jesús mismo le dio un nuevo alcance. Cuando miramos el Evangelio de Juan en el capítulo 13, Jesús declara lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ustedes deben amarse los unos a los otros. La obediencia que Dios está exigiendo es amar a otros como Jesús mismo lo hizo. Un amor sacrificial. Un amor que está dispuesto a negarse a sí mismo por bendecir a otros. Un amor que se entrega por entero para el bienestar de otros. El verdadero creyente buscará amar a sus hermanos como Jesús le amó a él. Pero si esto no fuera suficientemente claro ya, Juan quiere dar una tercera declaración que debe estar acompañada de obediencia. Verso 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Probablemente Juan, cuando está escribiendo esto, él esperaba que ellos entendieran a qué se refería con esto del mandamiento nuevo. Que entendieran claramente que él estaba hablando de lo que el Señor mismo había enseñado. Que estaba hablando de amar al hermano, siguiendo el ejemplo de amor de Jesús. Pero aquí lo pone en términos negativos. Odiar a su hermano. Alguien podría decir, Juan es un poco extremista, porque por un lado está el amor y por otro lado se pone el odio. Como si fueran esas dos únicas formas de relacionarnos con la gente. Pero ¿podríamos pensar que existe neutralidad en nuestro trato hacia otros? Quizás existe gente a la cual no necesariamente le deseamos el mal, pero tampoco el bien. O quizás nosotros podríamos decir que no amamos a alguien, pero que no lo odiamos. Quizás nosotros podríamos pensar que existe algo así como un estado neutro en nuestro trato hacia otros. Pero Juan dice que no es posible eso. O amas a alguien, o lo odias. O amas buscando el bienestar como Jesús lo hizo, aún al costo personal, o simplemente te es indiferente lo que sucede con él y por lo tanto lo odias. Nuestra neutralidad, dirá Juan, es una manifestación de nuestra falta de amor. Nuestra neutralidad es un estado cómodo de preferir amarse a uno mismo, en vez de amar como Jesús amó. En el contexto al cual Juan está escribiendo es la iglesia, es la comunidad de Cristo.
Por eso él sigue, versos 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Juan está escribiendo a una iglesia que sufría la influencia de una falsa enseñanza. Una falsa enseñanza que les llevaba a pensar que se puede ser creyente sin amar a Dios, sin obedecer sus mandamientos. Que se puede ser un verdadero cristiano sin amar al hermano como Jesús nos amó. Y Juan dirá que eso no es posible. Un verdadero creyente, uno auténtico, uno original, se prueba por la obediencia que tiene a los mandamientos de Dios. Los broches de autenticidad están en su obediencia que nace de su amor por Dios. Un amor por Dios que le lleva a desear cumplir toda su voluntad, siempre. Un amor que le lleva a lamentarse por sus propias faltas, por el pecado y las ofensas que ha llevado a cabo en su vida, que ha realizado y que han ofendido a Dios. Un amor que le lleva a confesar delante de Él que nuevamente ha fallado. Un amor que busca amar a otros, a sus hermanos, siguiendo el ejemplo del Maestro. Que busca el bienestar del otro, a pesar del costo personal, como Jesús mostró que era necesario hacerlo. Juan usa 3 afirmaciones que dice deben reflejarse en obediencia. El que afirma. Quizás nosotros no usaríamos esas mismas afirmaciones para identificarnos a nosotros. Quizás usamos otras hoy día para definirnos como verdaderos creyentes. Conozco a Jesús, soy hijo de Dios, soy cristiano, reformado, me he convertido, me volví al Señor. Y quizás qué otra frase podríamos usar para definir nuestra relación con Dios y que soy un verdadero cristiano. Un cristiano bíblico. Pero ninguna de estas afirmaciones tiene validez realmente, dirá Juan, si no se ve el amor en nuestro comportamiento. Por supuesto, cuando Juan hace estas declaraciones y hasta esta enseñanza, no espera que nosotros vayamos por el mundo evaluando la vida de nuestros hermanos. No son reglas para que andemos juzgando a otros respecto a si solo no son verdaderos cristianos. Lo que dice aquí es más bien para que cada uno de nosotros nos hagamos un autoanálisis. ¿Dónde estoy yo en esto? ¿Dónde está mi vida si digo ser creyente? ¿Realmente creo que puedo vivir siendo un cristiano si no estoy mostrando verdaderamente esto? ¿No estoy mostrando el amor como Jesús amó? ¿Realmente creo que puedo vivir mi vida manteniéndome neutral en mi trato con otros? El Evangelio de Marcos nos cuenta que una vez Jesús entró en la sinagoga y pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Parece que para Juan, así como para Jesús, no hay neutralidad en nuestro trato hacia otros. O amas a alguien, o lo odias. O le deseas el bien, o le deseas el mal. O salvas una vida, o matas.
¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Cómo es mi relación con mis hermanos? ¿Cómo la forma en que trato a otros muestra que soy verdaderamente un hijo de Dios? Un creyente, que conozco a Dios. ¿Por dónde podemos empezar para mostrar amor hacia otros? ¿Cómo empezar a tener un comportamiento adecuado hacia otros? Quizás un buen ejercicio sería, pregúntate, en un contexto como el que estamos, en medio de una pandemia, distanciamiento social, ni siquiera podemos estar juntos en el mismo edificio, en la misma sala. Pero pregúntate, sería un buen ejercicio. ¿Qué me gustaría que otros hicieran por mí en medio de esta pandemia? ¿Que me llamaran? ¿Que oraran por mí? ¿Que me consideraran? ¿Que buscaran ayudarme de alguna manera en la necesidad que estoy viviendo, en la situación en la cual estoy? ¿Qué me gustaría que otros hicieran por mí en medio de esta pandemia? Y luego que tengamos una respuesta, ve tú y haz lo mismo por otros. Con tantos como puedas. A tantos como sea posible alcanzar. Haz esto. El verdadero cristiano, el auténtico, el original, se ve por los broches de amor que hay en su comportamiento. Se ve por el amor que practica hacia otros hermanos, hacia el pueblo de Dios. Un amor que es como el que Jesús mostró hacia él. Un amor entregado, desinteresado, sacrificial, que está dispuesto a negarse a sí mismo para beneficiar, para bendecir, para hacer el bien al otro. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo desafiante que es siempre escuchar tu voz corrigiéndonos, escuchar tu voz recordándonos tu maravillosa obra por nosotros en Jesús. Escuchar tu voz que nos dirige y nos guía a vivir una vida como siempre soñaste que fuera nuestra vida. Ayúdanos a seguir reflexionando en estas marcas de autenticidad que deben existir en nosotros. Que no nos conformemos simplemente con afirmaciones verbales de que somos tus hijos, sino que entendamos que esas afirmaciones deben estar acompañadas de un comportamiento correcto, deben estar acompañadas de obediencia. Una obediencia que nace de tu amor por nosotros en primer lugar y que responde en amor hacia ti y hacia otros. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos como Jesús nos amó. Ayúdanos a vivir en amor siguiendo el ejemplo de Jesús. En Él te lo pedimos. Amén.